Buenas noches, o buenos días o buenas tardes a todos, dependiendo de la hora en la que estén compartiendo con nosotros en ver este video. Soy José Manuel, el abogado gamer. Como jueves a medianoche que es, vengo a conectarme acá para conversar con ustedes acerca de temas, dudas o inquietudes propias de la industria creativa y las cosas, las situaciones legales que se producen dentro de ella. Como menciona la descripción y como conversamos hace 2 semanas atrás en la sesión anterior, vengo desde hace unas cuantas semanas aprovechando esta instancia para conversar específicamente, o más específicamente, acerca de lo que ha sido el cambio en razón de tecnología en la regulación y protección de derechos para las obras digitales. ¿Cierto? Mucho de lo que conversamos acá semana con semana tiene que ver con principalmente la regulación y la protección del derecho de autor para lo que son las industrias creativas, como, al final de cuentas, la base esencial de lo que les permite existir o hace que sean lo que son. Y si bien la tecnología en cuestión existe desde hace unos cuantos años, se ha hecho especialmente popular en tiempos recientes. Hablamos de los tokens no fungibles o los non-fungible tokens o NFTs, que son específicamente esta forma de utilizar tecnología por blockchain para poder certificar e identificar de manera precisa piezas de arte a nivel digital o electrónico. Y hemos estado hablando durante algunas semanas respecto de esta tecnología para acusar tanto la forma en que ha creado o servido para crear tanto un mercado de inversión para muchos, con un cierto carácter de especulativo, por cierto, pero un sistema de inversión para muchos en la adquisición de arte, pero también en cómo viene, a final de cuentas, directamente a resolver algunas dificultades que el arte en el entorno digital siempre ha tenido para efectos de poder protegerse a nivel de derecho de autor. Hemos hablado durante las semanas mucho acerca del paralelo que uno puede hacer entre la pieza de ilustración digital contra la obra de pintura o de escultura que uno conoce tradicionalmente y los alcances en protección de derechos que aplicaban para uno o para otro antes o desde la existencia de esta tecnología como una forma de identificar, certificar y proteger una pieza de arte digital específica, una ilustración digital en específico. Pero también hemos mencionado durante el curso de las semanas cuando hablábamos de estos temas acerca de que de todos modos la tecnología en cuestión, a pesar de que tiene dimensiones muy positivas, tiene efectos claramente positivos en cuanto a servir como una herramienta de mayor valor para el arte digital, en cuanto a permitir entregarle a la ilustración digital, por ejemplo, una serie de alcances de aplicación legal que siempre han existido para otras obras de arte, pero que por la naturaleza del Internet desaparecen para efectos de la ilustración digital en particular. Y hemos hablado acerca de lo positivo que puede significar el permitir la identificación de la pieza original y de su conexión con el autor original de la obra en algo que antes, una vez viralizado, perdía cualquier capacidad de rastreo, de seguimiento, de trazabilidad sobre su punto de origen para poder proteger o ejercer la protección legal que le corresponde a un derecho de autor. También hemos mencionado que no todos son dimensiones positivas, ¿no es cierto? No todos son efectos necesariamente positivos en torno a la existencia de esta tecnología, porque ciertamente que uno podría sentarse a teorizar o especular casos de uso en los cuales la existencia de esta tecnología puede traer problemas o puede funcionar quizás para ciertos efectos que no son tan positivos. Eh, De hecho, hoy día mismo había estado leyendo un artículo que se me compartió
que hablaba justamente de, como primera cosa, lo que se teme puede ser el reventar de la burbuja de la inversión especulativa asociada al uso del arte certificado electrónicamente por blockchain. Porque cuando partió esto, la gran mayoría de la gente claramente se fue de directo al uso del NFT, no tanto por razón de la protección del derecho a autor, o no principalmente por razón de la protección del derecho a autor, sino de ello más bien como algo accesorio a una finalidad que tenía que ver con inversión, propiamente tal. La compra de piezas de arte originales en digital, que antes era muy difícil adquirir más que adquirir, era muy difícil proteger la autoría y el derecho de titularidad sobre una pieza original de arte digital. Mucha gente saltó encima de esta tecnología para efectos de ahora pudiendo tomar y apropiar de forma adecuada una pieza de arte electrónico, colocar una apuesta de valor sobre el arte para efectos de pagar por ello un valor X y recuperarla en un X más Y, ¿cierto? Y como decía, estábamos leyendo un artículo hoy día en la oficina que hablaba justamente acerca de la forma en que ha caído la curva en el valor que tienen en transacción las piezas de arte digitales a través de tokens no fungibles, cayendo en más de un 60%. El artículo hacía todo un cálculo respecto de la curva promedio de valor en cuanto partió o se hizo inicialmente popular este sistema de inversión a cómo hasta hoy día tiene una caída fuertísima al valor promedio de lo que la gente invierte en la compra de arte de certificado electrónicamente. Y plantea entonces la posibilidad de que quizás esto fue un poco un boom por novedad, pero no es realmente sostenido en el tiempo porque la gente no está valorizando de la misma forma el arte digital o el arte certificado electrónico de manera sostenida en el tiempo. Ese podría ser uno de los problemas, ¿no es cierto?, de que la gente lo vio como algo muy novedoso, muy positivo, y se tiró muy fuerte encima de esto en una primera instancia, pero después esto empieza a perder un poco de fuerza en el camino, se empieza a reducir generalmente el valor de lo que las personas están dispuestas a pagar por ello una vez que se agota esta primera capa de novedad respecto de la tecnología, y eso hace que pierda quizás un poco su mérito como sistema de inversión, ¿no es cierto? Entonces hablaban acerca de si existía una burbuja, a final de cuentas, la gran burbuja. Existe una gran burbuja asociada a la inversión por vía de los tokens no fungibles. Ahora, ese no es el único tema que podría ser problemático en la existencia de esta tecnología. Ciertamente hay otras y que tienen más bien que ver con el caso de derecho de autor, que es lo que nos interesa a nosotros acá en la Gamer conversar. Menciono regularmente el efecto económico que tiene la existencia de esta tecnología porque es el punto sobre el cual se ha hecho mayor discusión y que es el que genera mayor interés para muchas personas en siquiera meterse un poco a estudiar de qué se trata esto. Eh, pero ciertamente que lo que a nosotros más nos interesa siempre acá es el alcance legal que tiene la protección de derechos. Así que igual me interesaba teorizar acá, lucubrar casos prácticos quizá respecto de en dónde podrían existir ciertos problemas en el uso de esta tecnología para la protección de derechos o el efecto que podría tener para artistas o titulares de derechos. Ahora, antes de ir directamente a hablar más del tema, voy a aprovechar de sentar un minuto a revisar el chat que tenemos acá en el streaming. Veo que está Leo para Valencia. Hola Leo. Y dice, ¿a qué correo electrónico puedo contactarte para propuestas profesionales? Bueno, Rodrigo, quien es mi aliado tecnológico siempre que me acompaña en todos estos videos desde la oficina que llevamos, ya veo que ha contestado ahí con el correo de nosotros. Por favor, si cualquiera de ustedes tiene cualquier comentario, pregunta, ya sea por temas que les interese conversar directamente acá en estas sesiones de jueves por la noche o es algo en particular que les interese discutir directamente, por favor, siéntanse en total libertad de escribirnos directamente aquí a través de la página o justamente a nuestro correo de contacto
en la oficina y para nosotros sería un gusto contestarles y discutir con ustedes cualquier cosa que necesiten o eventualmente incorporar mayores temas a tratar directamente en estas sesiones de video de jueves por la noche. Así que veo que ahí está en el chat el correo de contacto de nuestra oficina. Leo en particular y cualquier otra persona que le interese, por favor, escríbanos. Estamos completamente a disposición de lo que sea que deseen conversar. Bueno, dicho eso, una de las primeras cosas que yo vi cuando apareció esto del NFT y que me causó mucha gracia y me llamó mucho la atención fue una tira cómica, de hecho. Fue una tira cómica que acusaba un problema que yo de conversar con otras personas, no abogados necesariamente, acerca de la existencia de estas tecnologías, no les saltaba de carácter evidente, como que no se les ocurría inmediatamente como posible consecuencia de la existencia de esta tecnología. Pero que una tira cómica que vi lo mencionaba de forma bastante graciosa, en donde un sujeto va e ilustra una tira cómica dentro de la tira cómica y la certifica a través de un non-fungible token y se la vende a otra persona a un precio disparadísimo y a continuación toma la misma tira cómica y le cambia un poquito el contenido, ¿no es cierto? Le hace, creo que le hace un bigote al personaje que aparecía en la tira y luego la pone la certifica de nuevo y la pone en venta una vez más. Entonces la persona que le había comprado la primera copia le decía, oye, pero ¿qué es esto? Si estás vendiendo lo mismo que ya me vendiste a mí. Y la respuesta que le daba el sujeto del cómic era que, bueno, pero si esto no es la misma obra, esto es una obra distinta, derivada quizás del original o una variación del original que constituye obra nueva y por lo tanto es un producto nuevo para efectos de ser comercializado. Y el sujeto entonces le decía, oye, eso me suena, al final de cuentas, bastante esto suena como que esta tecnología en verdad es una maniobra bastante deshonesta para meramente sacarle plata a gente incauta. Y los tipos miraban, rompiendo el cuarto muro, miraban directo directo al lector como con una cara como de, quizás. Y lo encontré tan divertido porque, por una parte, es una versión, es una forma bastante exagerada de plantear un problema en un caso absolutamente extrapolado al extremo y que en principio no podría realmente darse, creo yo, mucho en la práctica, pero que acusa un punto que es interesante de todos modos y tiene que ver con que en, en general, en arte, la creatividad aguanta todo. Y por ende, cuando uno va y compra una pieza artística únicamente en razón de esta tecnología, únicamente por pensar que uno está comprando una cosa que es, a final de cuentas, irreplicable, y que en razón de ser irreplicable su valor aumenta porque es un objeto ahora único en vez de simplemente una copia de un archivo entre tantas otras copias del mismo archivo. Uno va y apuesta su dinero en adquirir esto en razón de la tecnología que lo respalda. Luego puede encontrarse con que la misma pieza artística que está respaldada a través de esta tecnología puede dar paso a otras distintas o parecidas que a su vez tienen esta tecnología detrás que las respalda y este carácter de único o irreplicable empieza a desaparecer y por ende el valor por el cual yo aposté a invertir mi dinero empieza a perder un poco de respaldo y sustento, ¿no sé? Es, es algo que en realidad, si yo pensara en la práctica, si pudiera o no darse fácilmente, quizás no es, insisto, quizás esto es un caso meramente, un caso más bien exagerado o extremo de lo que podría llegar a pasar con el uso de los NFT a través de hacer una pieza, certificarla, venderla y después simplemente modificarla un poquito, certificarla y venderla y modificarla un poquito, certificarla y venderla y así. Y la razón por la que digo que en la práctica quizás no es algo que podría ocurrir mucho es porque para poder yo crear una nueva obra que poder comercializar por segunda vez, no va a bastar realmente que yo haga un ajuste menor, ¿no es cierto? Que tome un personaje y ahora le pongo un bigote o le pongo un gorro y ahora lo vendo de nuevo.
para poder empezar a estrujar una pieza inicial a través de meras pequeñas variaciones, una detrás de la otra, todas comercializadas por separado. La razón por la que eso no me va a servir, o no debiera por lo menos servirme en derecho, es porque justamente lo que al final de cuentas el derecho de autor busca hacer es protegernos de situaciones donde existan muchas obras distintas, fuertemente similares entre sí, con pequeñas variaciones una después de la otra, para efectos de multiplicar la existencia de la pieza en muchas más. La razón del derecho de autor como un mecanismo de protección y de incentivo a la creatividad está en que una vez creada una obra, para yo poder hacer algo similar o idéntico, voy a necesitar autorización de quien tenga los derechos de esa pieza, que en este caso sería quien compró el NFT original. Cuando yo tengo una pieza original e intento hacer algo que es muy parecido pero con una pequeña variación, eso es simplemente un trabajo. Lo que estoy haciendo en la práctica es tomar la obra original y modificarla en cierta medida para hacer una cosa nueva. Estoy creando una obra de carácter derivado respecto de la pieza original. Tengo un personaje y al personaje le pongo un bigote. Ah, perfecto. Es un nuevo personaje. No es exactamente un nuevo personaje, es una obra derivada del original porque es el mismo personaje con un pequeño cambio o ajuste. Y quien tiene el derecho a hacer ese cambio o ajuste es justamente la persona que detenta los derechos de la pieza original que estoy usando para crear la obra derivada. Y en ese sentido, si yo ya vendí los derechos de la pieza original, a menos que tenga la autorización del titular de esos derechos, no voy a poder hacer la obra adaptada o derivada, modificada, editada, alterada o cambiada. Así que este caso ejemplo, que este cómic que les digo que se ejemplificaba y que lo encontré bien humorístico, bien chistoso, es una exageración. A su vez, es un caso bastante extremo, porque no es como que yo pueda simplemente ilustrar un personaje, venderlo, ponerle un bigote, venderlo, ponerle un gorro, venderlo, ponerle lentes, venderlo, cambiarlo de color de la ropa, venderlo, porque lo que estoy haciendo no es una obra nueva realmente, no es algo suficientemente original para constituir una obra nueva que yo pueda simplemente llegar, certificar y vender de nuevo. Y si lo intentara hacer quien compró la primera, quien compró el personaje original en su primera versión, sería quien tendría el derecho para ir a enfrentarse por vulneración de derechos de autor contra todos los que tengan la pieza derivada siguiente. Pero da a pensar de todos modos de que no, no falta nunca el caso de alguien que intenta crear estas obras en cadena, ¿no es cierto? Y la forma en que eso puede afectar la pérdida de este valor de único, de original y de escaso de las obras digitales certificadas podría afectar a la larga el cómo funciona esto dentro del mercado, por así decirlo, dentro del mundo de quienes están o estarán eventualmente transando estas obras digitales. Y no es el único problema que uno puede identificar, creo yo, respecto a un NFT o las únicas preocupaciones que uno podría tener. Pero antes de hablar más, voy a volver nuevamente al chat para revisar otras cosas que están mencionando aquí. Leo Parada nos dice que ya envió el mail. Gracias, Leo. Voy a estar revisando tu correo tan pronto me sea posible. Por razones evidentes de pandemia, la velocidad que uno tiene de respuesta para contestar correos es reducida en comparación con un entorno normal, pero voy a hacer todos mis esfuerzos por contestarte lo antes posible. Ahora, dice Leo si es posible que el live se emitido más temprano. Es interesante, pero el horario es complicado. Lamentablemente, hay una razón detrás de por qué esto es un late de 12 de la noche, y es porque la vida no permite a uno, lamentablemente, sentarse con calma, sentarse tranquilo y con un trago a poder conversar de esto, si es que no es a esta hora de la noche. Nosotros acá con Rodrigo trabajamos no solamente en esto, sino en varias cosas más, la verdad. Y eso consume el resto del tiempo de nuestro día, aparte de la familia que cada uno mantiene y de todas las otras responsabilidades que nacen de eso. Y es muy difícil para uno realmente poder sentarse a hacer algo como esto si es que no es ya a esta hora de la medianoche. Ahora, por lo mismo siempre estamos enormemente agradecidos con quienes fielmente nos ven jueves por medio que estamos ahora haciendo estas sesiones y quienes interactúan con nosotros y nos envían preguntas o nos dan sus comentarios o nos contactan ya sea durante los videos o posterior al video
para discutir cualquier tema adicional, porque sabemos ciertamente que no todo el mundo tiene la libertad, la capacidad o la comodidad de poder sentarse acá un jueves a medianoche a conversar. Pero por eso estos videos siempre quedan disponibles a la posteridad para todos ustedes, para poder verlos en otros horarios que sean de mayor tranquilidad y comodidad, ciertamente. De hecho, estos videos estamos ahora, con Rodrigo estamos preocupándonos de incorporar estos videos a el canal de YouTube que mantenemos como parte del trabajo que hacemos acá en El Abogado Gamer. Así que muchos de estos videos ustedes van a poder empezar a verlos directamente a través de YouTube en un horario ciertamente más cómodo para todos. Pero la sesión en vivo propiamente tal, probablemente por el largo futuro próximo vamos a estar siempre haciéndolas a estas horas, a estos días de la semana, 2 semanas por mes o semana por medio. Bueno, pregúntale adicionalmente si tu programa es para postular algún proyecto de cultura para difundir aspectos legales de la creación digital. Hay líneas dentro de Fondart que son específicamente para la investigación y para la difusión de contenidos o aspectos de formación técnico-profesional asociado al desarrollo creativo y cultural, ciertamente. En este minuto es este trabajo que nosotros hacemos acá en El Abogado Gamer es un esfuerzo absolutamente pro bono, independiente y autónomo que ni siquiera toda la oficina, o sea, Rodrigo, mi partner técnico, y yo somos los miembros de la oficina que llevamos con más gente y que nos dedicamos específicamente estos jueves en la noche a conversar con ustedes semana por medio, o antes de la semana, hoy semana por medio. Es un esfuerzo absolutamente autónomo, independiente, que no es parte de ningún programa a la actualidad, por lo menos a la fecha de este streaming, y por ende no opera como parte de un programa de cultura o de cualquier otro en realidad. Esto es un ejercicio puramente de inquietudes nuestras para poder compartir respuestas legales a dudas puntuales que la gente tenga dentro de la industria y para colocar a alcance de todos información de carácter legal que de otras veces, de otra forma a veces puede ser difícil de obtener o quizás muy costosa de obtener. Así que no, en este minuto no es parte de un programa cultural. Sin perjuicio de que ciertamente que existen instrumentos dentro de la institucionalidad de cultura que son muy buenos para permitir y fomentar a las personas a realizar actividades muy similares a esta, para efectos de colocar contenido e información útil a alcance. Así que, eh, pues bueno, después me comenta que podríamos reunir los videos y hacer una plataforma digital y postular un fondo de cultura para rentabilizar todo el trabajo realizado. De nuevo, el espíritu de esto no es necesariamente el rentabilizarlo. Nosotros hacemos esto de verdad como un trabajo de inquietud personal por compartir contenido con la gente. Así que, pero sí, tengo consciente en todo caso de que existe la posibilidad de convertir estos videos en un catálogo de información que uno pueda poner a disposición después e incluso eventualmente traspasarlo a través de un canal del canal de un fondo de cultura. Parte de la razón por la cual Rodrigo se ha dado el trabajo de crear un canal de YouTube asociado a esto para catalogar ordenadamente los videos tiene que ver un poco con eso, con crear una plataforma sobre la cual poner a disposición de manera ordenada y catalogada todos estos contenidos. Conozco en todo caso los instrumentos justamente que Cultura mantiene. Los conozco porque yo trabajé durante una buena cantidad de años como representante sectorial para los otros formatos audiovisuales dentro del Consejo del Arte y la Industria Audiovisual. Y trabajé dentro de ese consejo como uno de los tantos consejeros que formó parte de las comisiones que redactaban las bases de los fondos de cultura. Así que ciertamente conozco con un cierto grado de detalle los instrumentos que existen con los cuales nosotros o cualquiera de ustedes podría perfectamente montar sistemas, plataformas o instancias digitales para poner contenido e información al alcance de la gente. Así que ciertamente que es una muy, muy buena idea y es algo que ojalá que mucha gente hiciera porque son instrumentos muy buenos para poder acceder a, darle a la gente acceso a información profesional que de otra manera a veces puede ser muy difícil de obtener. Así que se agradece muchísimo, Leo, el comentario y la pequeña conversación respecto de cómo utilizar estos mecanismos institucionales para financiar un desarrollo mayor y más robusto en la creación de contenidos para solución de inquietudes o dudas que la gente pueda tener dentro de la industria.
es efectivamente una muy, muy buena idea, es algo que uno siempre tiene en consideración y que nosotros hemos tenido en consideración desde un principio. Solamente que hasta ahora, por lo menos todavía, nosotros en este minuto realizamos esta actividad con un alcance que es bastante más acotado porque es un ejercicio todavía de carácter bastante local, impulsado por una inquietud personal meramente y sin fin de lucro de ningún tipo para entregar acceso a información a la gente que lo necesite. Pero bueno, ya hablando entonces de entregar información a la gente que lo necesita, les recuerdo a todos viendo este video ahora o en el futuro que por favor mándennos sus preguntas a cualquier cosa, tema, asunto, inquietud que quieran discutir o quieran que nosotros abordemos y ataquemos acá con respuestas en el desarrollo de sus proyectos, ¿no es cierto? Ya sea relativo a o relacionado a esta tecnología o no, a final de cuentas, cualquier otro asunto que tengan. Durante las sesiones de la OGAMER hemos tratado muchos temas desde formación de entidades comerciales, ¿no es cierto?, para desarrollo de proyectos, protección de derecho de propiedad intelectual, temas asociados a la redacción de contratos, a la contratación de personal. Hay cualquier cantidad de asuntos que uno puede tratar para resolver inquietudes legales. Así que cualquier duda que tengan, invitados todos, envíennos sus preguntas, coméntenos, déjennos mensajes acá en la página o a través del correo para nosotros poder recibir esas preguntas, recibir esos comentarios, esas inquietudes y convertirlos en respuestas que sean útiles al desarrollo de proyectos. Volviendo entonces ahora a hablar un poco más del contenido. Dice Leo que el fanart necesita espacios de diálogo y este es claramente uno de ellos. Sí, bueno, cuando regresamos este 2021 a este nuevo formato en la creación de estos videos, uno de los primeros temas que tratamos tenía que ver justamente con las formas de expresiones que uno podría decir quizás no completamente reguladas, eh, y entre ellas el fanart, como uno de los casos de estudios sobre qué pasa con los derechos de autor y la protección de propiedad intelectual. Eh, el fanart en particular es algo que ciertamente que requiere de bastantes espacios de diálogo para poder resolver bastantes dificultades que enfrenta dentro del campo legal. Así que para nosotros es un gusto conversar específicamente de eso. Tenemos unos cuantos puntos, incluso hemos redactado algunos artículos que acusan específicamente lo que pasa con el caso del fanart como manera de expresión artística y los alcances legales que tiene en cómo se encuentra regulado, o mejor dicho, no regulado realmente dentro de nuestra ley. Ahora, volviendo a lo... Continuando en el ejercicio de intentar encontrar o identificar eventuales problemas que los NFTs podrían producir, porque no todo es completamente positivo. Uno es lo que decíamos, ¿no es cierto? El tema de, ya, el token no fungible me permite identificar y certificar la originalidad de una pieza de arte digital específica y por ende mejora mi posición para efectos de poder comercializarla y eso la convierte en un instrumento interesante. Pero, ¿qué pasa con la obra que deriva en otra obra, que deriva en otra obra y cada una de las cuales es a su vez certificable? Y esto hace que todo ese valor adquirido a través del carácter único e irreplicable de la obra original por esta certificación se diluya y eventualmente se pierda. Ese es un problema. Otro problema que uno podría quizás acusar, otro problema que uno podría quizás acusar, tiene que ver un poco con cómo yo controlo realmente la creación del token, ¿cierto? Yo personalmente nunca he hecho un token no fungible para una pieza de arte, pero apenas empecé a estudiar un poco esta tecnología, una de las primeras cosas que me llamó la atención es de qué manera yo puedo cerciorarme al comprar una pieza que realmente la persona que la ha certificado o la persona que figura, ¿no es cierto?, como titular original de derechos para venderme la pieza según el certificado realmente era o no alguien con esa calidad, alguien que tenía realmente esos derechos para poder certificar la pieza y vendérmela a mí. ¿Cómo yo puedo asegurarme de que no sea que una persona completamente desconocida simplemente tomó una pieza, ¿no es cierto?, del gran océano de Internet y procedió a certificarla,
a desconocimiento incluso quizás de su verdadero titular de derecho, para después ponerla en mercado. ¿Hasta qué punto eso es tecnológicamente posible? Es una situación de hecho que se pueda dar realmente, en que alguien me vende un token no fungible, pero resulta que el proceso de su creación pasa por alto o no se hace cargo de la verificación realmente de que quien obtiene, de quien figura a través del certificado y quien lo genera, realmente tenía siquiera facultad legal suficiente para poder generarlo. Es un, es un punto de inquietud que a mí me genera bastantes dudas. Oh. Ahora, pasa que un problema regular en la comercialización de propiedad intelectual, y esto no tiene que ver necesariamente con los NFTs, sino que es una cosa que se da desde siempre y que se da en múltiples industrias, tiene que ver justamente con la trazabilidad de los derechos originales, ¿no es cierto?, de la pieza. Oh. Ah, ven para acá tú. Mm. Voy a ir a dormir con la mami. Ya, mi amor. Vaya. Mi hija que se despierta a estas horas de la noche, uno hace estas sesiones tarde en la noche justamente para tener una cierta garantía de espacio para poder conversar, pero en contexto de pandemia uno nunca sabe quién se va a despertar a las altas horas de la noche y venir a visitar en la mitad de una sesión. Esa era mi hija para acompañarme acá un momento. Bueno, entonces decía, ¿dónde estábamos? Retomando tema, estábamos en... Ah, perfecto. Estábamos en que uno de los principales problemas que uno enfrenta al momento de la comercialización de propiedad intelectual tiene que ver con la real identificación de la cadena completa de derechos desde su origen. Es decir, cuando yo estoy comprando un activo intelectual, ¿cómo yo puedo certificar y cerciorarme de que realmente quien me lo está entregando en venta tenía la facultad para vendérmelo y que quien se lo vendió a él tenía la facultad de vendérselo y así sucesivamente a lo largo de la cadena hasta llegar al autor original? Ese problema yo creo, no estoy realmente convencido de que ese problema se solucione por completo y desaparezca por completo solamente en razón de esta tecnología. Y la razón por la que lo pienso es porque no, de lo que he estudiado y investigado acerca de estos tokens, no me queda completamente claro de qué manera su creación tiene control para verificar y para cerciorarse a ciencia cierta y a profundidad, sin espacio a dudas o errores, de la identidad real de titular de derechos de la persona que hace el certificado, ¿no es cierto? La persona que obtiene el certificado, o sea, que obtiene el token a final de cuentas. Y podría darse el caso, especulo yo, de que alguien que no tiene realmente derechos sobre una pieza intelectual en particular, genera de todos modos de una pieza ajena, genera a final de cuentas el token, ¿no es cierto? Y después lo comercializa. Y por ende puede existir perfectamente, pienso yo, podría perfectamente producirse el caso de un artista que sin saberlo tiene una obra suya que está debidamente procesada a través de esta tecnología y después comercializada en el mercado y la verdad es que puede que nunca se entere. ¿Hasta qué punto esa situación podría darse? Una preocupación principal que me, 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 me da vueltas a mí constantemente en la cabeza cuando converso con gente respecto a esta tecnología, eh, especialmente cuando converso con clientes respecto a esta tecnología. ¿De qué manera puede producir este problema de que alguien vaya y sin mi conocimiento tome mi obra, la certifique y luego la venda y yo nunca me enteré? La otra cosa, y eso conduce a otro punto que también me llama la atención y está en cierto sentido conectado, ¿no es cierto? Porque una cosa tiene que ver con si esta tecnología tiene o no, o presenta o no, una instancia de verificación y control al momento de crearse el certificado electrónico, de que la persona que lo hace tiene la facultad legal suficiente para hacerlo. Pero otra cosa también tiene que ver con si la certificación realmente tiene o no una forma de cumplir con verificar adecuadamente la identidad del autor de la pieza, no solamente la facultad legal de quien crea el certificado, sino que
identidad del autor mismo de la pieza, de manera de no darse el caso de que se produzcan obras originales que van contra derecho de autor porque tienen por autor propiamente tal una persona que no corresponde. El equivalente electrónico a tomar la pintura de alguien más y firmarle otro nombre al pie, ¿no es cierto? De vulnerar el derecho moral haciendo desaparecer al autor original y reemplazándolo por alguien más, porque de nuevo este sistema registral no pareciera ser uno que tenga esta instancia de verificación adecuada eh, para la creación del token, que verifique adecuadamente la identidad de los involucrados en la creación del token. Simplemente pareciera más bien ser una tecnología que genera un código de seguimiento, un código de identificación específico a la pieza para distinguirla de otras o de otros archivos dando vuelta en el entorno digital para mantenerle su identidad, para mantenerle su identificación propia. Pero eso pareciera ser una solución que se resuelve dentro de la misma pieza, que se enfoca meramente en resolver la identidad de la pieza propiamente tal, en referencia a otras piezas, en comparación o coexistencia con otras piezas electrónicas de arte. Pero no tanto así en la verificación adecuada de la real identidad de la persona que está creando la pieza de arte, que es luego posteriormente certificada. Es decir, en otros términos, no solamente no me queda claro que esta tecnología me dé certeza en el momento de creación de la persona que la hace, como alguien que tenga el derecho de hacer la certificación, como tampoco de la realidad de identidad del autor que figura como autor en razón de la certificación. Adicionalmente, pienso en cómo es que de qué manera esta tecnología se hace aplicable cuando uno ya ve una larga historia de arte digital que existe previo, ¿no es cierto? Ya hay muchísimas piezas de arte dando vueltas por internet que existían desde antes de la aparición de esta tecnología, y con la aparición de ella, ciertamente que no va a faltar la gente que esté tratando de certificar hacia atrás piezas que ya existían, ¿no es cierto? Esto no solamente se puede usar para certificar piezas que uno cree hoy hacia el futuro en adelante, también se puede usar para certificar piezas que uno ya hizo hacia el pasado. Pero estamos hablando de piezas de arte que ya han circulado por internet, que ya se han liberado un poco, por así decirlo, al mundo de forma bastante amplia. ¿Hasta qué punto esta tecnología va a venir a permitirme resolver el registro de todas las piezas artísticas digitales que ya existen, dando vuelta por el mundo? Y eso nuevamente se conecta con el tema de qué manera podría permitir que gente empiece a escarbar piezas de arte ajenas para certificarlas como propias para efectos de después comercializarlas. Son los principales problemas que yo veo respecto del NFT. No sabría hoy por hoy, porque la tecnología todavía es demasiado reciente y no se han dado suficientes casos de uso, creo, como para ver si estos problemas son algo de lo cual uno debiera preocuparse tanto. Pero como abogado, cuando uno empieza a leer un poco sobre esto, empieza a interiorizarse un poco más en cómo funciona esta tecnología, inevitablemente llega a esta conclusión porque antes de que existieran los tokens no fungibles, antes de la existencia del blockchain, antes de la existencia del Internet, siempre existió el plagio, siempre existió la usurpación de derechos, siempre existió el caso de alguien haciéndose pasar por un autor o por un titular de derechos de alguien más. Esos problemas no desaparecen automáticamente en razón de esta tecnología, o por lo menos no parecieran desaparecer con ella, simplemente aparece un nuevo entorno en el cual se pueden dar. Y por ende, uno inevitablemente piensa de qué forma esta nueva tecnología mantiene en mismo riesgo el plagio o incentiva nuevas formas de aprovecharse de la ley para crear nuevas figuras con las cuales vulnerar el derecho a autor ajeno. Eh, Siempre puede darse, y la verdad es que la ley, siempre lo hemos dicho muchas veces en acciones, la ley eh, funciona de manera más bien reactiva, por ende, con la creación de esta tecnología, creándose nuevos derroteros por los cuales uno navegar formas interesantes de apropiarse de arte ajeno y comercializar propiedad ajena. ¿Cuánto irá a tardar la ley en realmente
subirse a este problema y resolverlo adecuadamente? ¿Y cuántas personas verán sus piezas de arte plagiadas o usurpadas o aprovechadas sin su conocimiento antes de que soluciones legales realmente existan? En ese sentido, Rodrigo comenta justamente el chat y se despierta la pregunta de autoría con directores de cine. Cuando cambian de director, como el caso del Snyderverse y el Justice League, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Eso es algo que, claro, ¿qué pasa justamente? ¿Qué pasa en las películas o en las obras audiovisuales cuando parten con un director y luego cambian de director? Uno sabe, ¿no es cierto?, que gran parte de los derechos de autor de la película pasan justamente por vía del director de la película. Y eso es algo que la ley en parte resuelve, pero que también lo resuelven directamente las costumbres del propio entorno de la producción audiovisual y que se resuelve a nivel de contratos cuando uno contrata al director y contrata la producción de la película. En el caso de los NFT estamos en terreno nuevo, es terreno desconocido, ¿no es cierto? Estamos experimentando y explorando nuevas tecnologías y vamos a tener que esperar un poco a ver cuál va a ser el estándar que se produzca, cuál va a ser la costumbre comercial que se dé en torno a la certificación digital de piezas artísticas, para ver cómo es que esto se va a empezar a autorregular o resolver propiamente tal en la práctica. Eh, De hecho, justamente lo que me estaba compartiendo mientras estábamos conversando de esto, un caso interesante acerca de alguien justamente vendiendo arte ajeno como propio a través de NFTs, ¿no es cierto? A ver, vamos a meternos a leer este artículo rápidamente, publicado en The Verge. Y habla acerca de cómo una persona parece que está justamente haciendo eso, haciendo la venta de piezas de arte ajena como propia a través de estos tokens, ¿no es cierto? Ah, ah, hmm. Claro, aquí tenemos el caso de una persona que comisionó 155 piezas de arte digital para el desarrollo de un videojuego y las comisionó como piezas de arte individuales, ¿no es cierto? Lo cual efectivamente es algo que uno puede hacer, uno puede comisionar el desarrollo de piezas de arte para efectos de poder utilizarlas dentro de otro proyecto. Pero, si bien las compró originalmente con la intención de utilizarlas para hacer un videojuego, ahora esta persona estaría creando una galería, una criptogalería con todas estas piezas. A final de cuentas, comercializándolas de una forma muy distinta a la originalmente pretendida. Eh, en definitiva, está vendiendo el desarrollo de arte ajeno a través de tokens no fungibles. Es interesante punto. Justamente el problema que uno como abogado cuando ve esta tecnología inmediatamente piensa que se puede producir. Hasta qué punto uno va a empezar a certificar arte que no es propio para vender arte que no es propio y de qué manera la existencia del certificado, si bien sí resuelve el identificar la obra original como una unidad propia que poder tomar, que tangibilizar en cierto modo para comercializarla, en qué forma a su vez resuelve o no resuelve el tema de si la persona que me la dio tenía derecho a dármela, si la persona que figura según el certificado era realmente la persona que creó la pieza. Ahora, de nuevo en el chat Leo nos comenta, dice que certificar una obra existente para apropiación poco ética no es equivalente a patentar nombres en uso que no tienen patente. No entendí exactamente la pregunta. Pero ciertamente puedo sí confirmar que sería un uso bastante poco ético de esta tecnología o antiético de esta tecnología. Y en cierto sentido eventualmente constituiría derechamente un problema de legalidad, porque podríamos estar fácilmente entonces o claramente entonces ante un caso de infracción a la ley por vulneración al derecho de autor, por intentar yo certificar una pieza que no me pertenece y comercializarla como propia cuando no es mía. Y eso sería directamente contra derecho. El problema no es que la ley no diga que vender el arte ajeno es ilegal. El problema es de qué manera esta tecnología crea un entorno así, crea un caldo de cultivo apto para que empiece a aumentar en gran medida la cantidad de gente que certifique arte ajena a la cual no tiene derecho para el fin de comercializarla y se salta la ley. Y uno después termina comprando una pieza de arte que puede que sea completamente construida en base a una ilegalidad. Ahora, Leo menciona respecto al sistema de búsqueda INAPI.
Leo menciona que hace el paralelo acá hablando acerca de cómo es que esta apropiación de obra ajena sería el equivalente a registrar, no, asumo que habla de registrar al patentar nombres. Los nombres no se patentan, se registran como marcas comerciales, pero la patente es para otra cosa. Pero imagino que habla del registro de los nombres para efectos de marcas comerciales o el patentar tecnología ajena, que serían los dos posibles casos que uno ve en Tinavi, y, eh, y cómo eso podría, a final de cuentas, producir un equivalente acá con los NFT, ¿no es cierto? Si es que yo voy y registro la marca de alguien más antes de que lo sepa o patento la tecnología de alguien más antes que lo haga, sí, podría darse un caso justamente similar a eso. Leo expande su comentario, ¿no es cierto? Su pregunta dice, supongamos que el nombre Festival de Viña del Mar no está patentado. Ah, ya, estamos hablando de marcas comerciales efectivamente entonces. Solamente para claridad en el lenguaje, porque si no nos enredamos. Los nombres y las marcas comerciales se registran, no se patentan propiamente tal. El registro de marca es distinto a la patente industrial o patente de invención. Entonces, estamos en el nombre del Festival de Viña del Mar, asumiendo que no estuviera registrado como marca comercial. ¿Qué pasa si alguien va y lo registra antes que la organización del Festival de Viña del Mar y después les cobra por su uso? Y eso es algo que ocurre, eso es algo que efectivamente ocurre. Y existe, y siempre ha existido, una especie de mercado de gente que anda preocupada de averiguar marcas posibles que vayan a aparecer para efectos de registrarlas antes de que sus legítimos titulares las alcancen a registrar y después se las venden de vuelta, ¿no es cierto? Es una especie de como de secuestro de identidad comercial. Y eso, eso se ha convertido a su vez en una especie de negocio. Así que aquí podría pasar efectivamente un poco lo mismo, en el sentido de como la tecnología no pone una instancia de investigación previa, aparentemente, o de filtro previo, que busque verificar que quien venga a certificar la pieza sea realmente alguien con la capacidad legal y legítima de hacerlo, como no pareciera existir esa instancia dentro de tecnología, podrían darse casos como quien va y registra el nombre comercial de alguien más, registra la marca comercial de alguien más antes que esa persona alcance a hacerlo. Alguien podría ir y registrar una obra intelectual o certificarla, en este caso a través de tecnología, para después comercializarla y el autor nunca supo o no alcanzó a hacerlo y eso podría traer una serie de problemas. Es justamente de lo que estamos hablando acá, ese es el centro de lo que estamos conversando acá. Ese es el principal riesgo que uno naturalmente ve cuando discute un poco más en detalle esta nueva tecnología. Entonces tiene aspectos bastante positivos, pero no está desprovista de riesgos. Y la experiencia práctica nos va entonces a ir mostrando qué tan positiva o negativa realmente es. Y si vemos casos como el que Rodrigo nos compartía directamente en chat, en este artículo que habla acerca de una persona que empezó a comercializar como una criptogalería las piezas de arte de amigos suyos, ciertamente que nos da a ver que hay bastante espacio para abuso a través del uso de esta tecnología, o por lo menos pareciera haberlo. La experiencia práctica nos va a confirmar o no si es que ello es una mera anomalía puntual dentro de un mecanismo de certificación muy útil o en realidad es el derrotero natural al cual esta tecnología nos va a conducir y se va a convertir meramente en un instrumento de usurpación de derecho ajeno. Esa es la gran duda, a final de cuentas. Y quizás eso es parte de lo que incide directamente en lo que hablamos al principio de esta noche sobre cómo es que ya están saliendo comentarios y artículos de análisis de especialistas más bien en el lado financiero, no tanto legal, sino en el lado financiero respecto de cómo es que ha tenido una fuerte caída la valorización de las piezas de arte certificadas a través de los non-fungible tokens y cómo es que uno podría pensar, quizás empezar a pensar que no habrá sido un poco una burbuja esto que en razón de su novedad produjo un disparo muy fuerte, pero fugaz al final del día, en la valorización del arte digital. Y si no estará empezando a regularse esto a la baja, con las piezas perdiendo gran parte de su valor. Interesante. Bueno, insisto, el tiempo nos dirá si es que esto es la verdadera revolución en protección de derechos o se termina convirtiendo en un mecanismo de abuso eh, de masivo alcance. Estoy muy interesado en ver lo que va a pasar. Ahora,
Aquí una pregunta entonces en el chat. Leo, siguiendo esta conversación, nos pregunta, dice, si considero eficiente que existiese un sistema nacional o internacional donde uno envíe un correo y quede registro de la creación de la obra digital. Eso existe, técnicamente. Eso es el trabajo que hace el Departamento de Derechos Intelectuales, que pertenece a lo que hoy día es la Secretaría de Arte y Patrimonio, que antes, que pertenece, perdón, la Subsecretaría de Arte y Patrimonio, departamento que antes dependía de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, hasta antes del cambio de la Institucionalidad de Cultura y el cambio desde el Consejo de Cultura al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. El Departamento de Derechos Intelectuales es hoy día una subsecretaría que, o sea, depende de una subsecretaría y tiene como departamento la función de llevar el registro público y nacional de las obras intelectuales que se desarrollan que se crean dentro de Chile. Y es un sistema que funciona, de hecho, de manera bastante electrónica, porque hoy día yo completo un formulario online y lo mando online o se lo mando incluso por correo electrónico directamente al departamento y ellos reciben la obra, yo pago mis impuestos, el arancel asociado, la tasa asociada, el gasto de registro, que es un 10% un UTM en la mayoría de los casos, 35% un UTM en el caso de las obras de arquitectura y 40% un UTM en las producciones audiovisuales, si mal no me acuerdo. Siempre doy vuelta a estos dos, pero si no me acuerdo es 35% en arquitectura, 40% en obras audiovisuales. Yo pago mi impuesto, mi tasa, y registro esto directamente a través del Departamento de Intelectuales. Eh, voy a... un segundo. Esto está, insisto, en el Departamento de Derechos Intelectuales, DDI. El Departamento de Derechos Intelectuales entonces es justamente la institucionalidad que viene a cumplir el rol de lo que uno ve en otros países como la Copyright Office de Estados Unidos, por ejemplo. Es nuestro equivalente, o la Copyright Office en Estados Unidos es el equivalente a nuestro departamento, o nuestro departamento es el equivalente a la Copyright Office en Estados Unidos. Eh, y es la institución o la parte de la institucionalidad de la cultura y el arte en Chile que se encarga de llevar el registro ordenado de la propiedad intelectual nacional. Si yo tengo una obra artística, yo puedo enviar un formulario en forma online, en forma digital, directo al departamento junto con copia de la obra y mis datos personales y el pago de un arancel, y yo registro la obra ahí y el certificado que el departamento me extiende a mí para documentar la fecha, la hora y la identidad de quien presentó esa obra a registro dentro del departamento. Ese certificado va a ser una de las principales herramientas de prueba que yo voy a utilizar para defenderme el día de mañana en un juicio asociado a el plagio o la vulneración de derechos respecto de mi obra. Y hace varias semanas atrás, pero en un artículo puntual que publicamos acerca de un caso que tuvimos un juicio que tuvimos por vía un recurso de protección entre la productora de cine Fábula y el youtuber Dilantero. Ahí se dio justamente el tema de la falta del certificado de derechos de autor emitido por el Departamento de Derechos Intelectuales y el efecto que eso produce dentro de una discusión judicial. Insisto, tenemos un artículo publicado, voy a pedir a Rodrigo expresamente que si por favor pudiera enlazarlo directamente en el chat acá mientras conversamos este último punto antes de cerrar la noche. Tuvimos hace un tiempo atrás un juicio nosotros en el cual defendimos a una productora audiovisual en un pleito ante la Corte de Apelaciones de Santiago por vía de un recurso de protección eh, por vulneración de derechos, ¿no es cierto? Vulneración de derechos intelectuales. Y uno de los puntos que se tocó específicamente en ese juicio, si bien finalmente la solución que la Corte dio no se fue por esta línea, sino que se fue por otra distinta, bastante más efectiva, pero uno de los puntos de discusión que se dieron dentro del juicio y de los cuales igual hubo que hacerse cargo en parte entre la sentencia, es que la persona que estaba demandando a nuestro cliente lo hacía en razón de señalarse a sí mismo titular de los derechos de un personaje o una obra intelectual, pero en ningún momento acreditó esa calidad. Nunca demostró ser el dueño de los derechos que alegaba habían sido vulnerados. Nunca presentó el certificado, nunca acompañó el antecedente que respaldara realmente su identidad y calidad de dueño, de titular de derecho respecto de la obra intelectual que argumentaba había sido pasada a llevar y vulnerada. Esa falta le produjo, en buena medida, un poco le costó el juicio a la persona. Porque, spoiler, ese juicio lo ganamos,
el youtuber que nos estaba demandando lamentablemente no sacó una sentencia favorable para su lado en la corte. Y de nuevo, parte de las razones por las cuales ese caso terminó como terminó tenía que ver con que uno va y tira la piedra diciendo me están vulnerando mis derechos, pero luego uno pregunta, ¿y estos derechos son suyos? Ah, y después uno se da cuenta que en verdad, claro, nunca me preocupé de certificar, de registrar, de ordenar mis derechos y nunca entonces acompañé el antecedente mínimo necesario para demostrar que el derecho era mío realmente. Interesante caso. Y veo que Rodrigo efectivamente ha puesto ahí en el chat enlace tanto a la conversación que tuvimos ese jueves por la noche respecto a ese caso y el artículo de texto que publicamos acerca de el análisis de esa discusión, de esa pelea. Fue re interesante. En cualquier caso, Leo, para responder a tu pregunta, y con eso vamos cerrando esta noche, pues son casi la 1 de la mañana, si encuentro yo eficiente que existe un sistema nacional o internacional de registro donde yo pueda enviar mi obra digitalmente, lo encuentro, sí, efectivamente muy eficiente. A ver, no sé si eficiente es la palabra, útil. Sobre si el Departamento de Derechos Intelectuales específicamente funciona de una forma eficiente, no sabría decirlo. Personalmente me parece que sí, pero esa discusión ya no es legal, es una discusión más bien administrativa respecto a si hay cosas, procesos y procedimientos de parte del Departamento de Derechos Intelectuales que pudiesen optimizarse o mejorarse. No es una discusión de carácter legal. Yo como usuario que he utilizado el sistema en múltiples oportunidades considero que es bastante eficiente, pero la pregunta que yo creo que de verdad nos debemos preguntar es si encontramos que esto es algo que es útil o incluso necesario. Yo personalmente encuentro que es útil y es necesario. Así que demos gracias que existe el sistema, porque ciertamente a alguien puede llegar incluso a costarle un juicio no usarlo adecuadamente, pero usarlo adecuadamente puede salvar una pelea, ciertamente que sí. Y tenemos el caso concreto práctico de cómo el no haberse preocupado de usar correctamente el sistema dejó un punto de discusión abierto con el cual nos pegan un palo en la cabeza y nos derrotan en tribunales y terminamos perdiendo un pleito que era muy importante para nosotros, que representaba una discusión de peso y importancia para nosotros. Así que úsenlo, usen el registro de derecho de autor, usen el departamento de derechos intelectuales. Es fácil, es simple, es electrónico, es barato y es enormemente útil, en opinión mía. No sé si eficiente, pero enormemente útil. Y bien, gracias, nos dice Leo. De nada, estimado. Ojalá que la información efectivamente sea de mucha utilidad para lo que sea que estés haciendo en el futuro. Y vamos a estar revisando tu correo electrónico tan pronto nos sea posible, el que nos mandaste. Por ahora, por lo menos, por ahora y por lo pronto son las 1 de la mañana de jueves. Así que nos despedimos en este momento, nos despedimos por ahora. Vamos a estarnos viendo en un par de semanas más para discutir otros casos asociados al derecho de autor u otros aspectos legales propios de la industria creativa, así como cualesquiera dudas que ustedes puedan tener, siempre estamos disponibles para recibirlas a través de esta página, a través de nuestro correo electrónico. Mándenos sus comentarios, temas que les interese discutir, temas que les interese que abordemos, preguntas que tengan dudas o casos prácticos que les hayan ocurrido, cualquier cosa que les interese que analicemos en estas sesiones de jueves por la noche, para nosotros sería un gusto abordarlas a lo mejor de nuestra capacidad. Le doy las gracias entonces a todos los que vieron esta sesión hoy día mismo, a todos los que la vean sucesivamente en el tiempo. De verdad espero que esta información les sea de utilidad. Le doy las gracias a Rodrigo, mi partner técnico, por acompañarme como todas las noches que hacemos esto y mantener el chat andando con la información que corresponde mientras yo hablo a ustedes a través de la cámara. Espero que tengan un excelente final de semana y fin de semana. Cuídense. Hasta luego.